Bienvenido y gracias por acompañarnos en este paso 21, liberación del alma. En el paso 9, el hombre diseñado por Dios, aprendimos que el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. El alma está hecha de 3 partes, mente, emociones y voluntad. También hemos aprendido que tenemos un enemigo que está decidido a matar, a robar y a destruir. Y sus armas incluyen manipular, engañar y oprimir nuestra mente, voluntad y emociones. Sí, y muchas personas hoy en día están atormentadas por emociones como la ansiedad, el miedo y la vergüenza. Otras mentes están abrumadas de pensamientos limitados de inseguridad, miedo, desesperanza y algunos problemas de la voluntad que los mantienen atados a cosas y hábitos que son destructivos. Recientemente un buen amigo nuestro fue encontrado muerto y ni siquiera tenía 40 años de edad, bien joven. Estamos absolutamente seguros de que era creyente y sabemos que amaba a Dios. Amaba a Dios, sí. Pero luchó durante años con ansiedad emocional, tormento mental y opresión demoníaca que lo llevó a buscar consuelo temporal en alcohol, drogas y sexo, lo cual lo llevó a acciones que destruyeron su matrimonio, su familia y finalmente llevó a su muerte. Intentamos varias veces hablar con él sobre la solución, que había solución para él y la libertad para su alma. Pero aunque nosotros estábamos dispuestos, él nunca estuvo dispuesto a someterse a un proceso. Aunque la salvación es un acontecimiento que ocurre una vez, el discipulado y la liberación y sanidad es un proceso que comienza con el fin en mente. Y Dios nos ha dado el plano. Hemos sido hechos a su imagen y quiere restaurarnos a su diseño original. Cuando recibimos una nueva vida en Cristo, somos restaurados a nuestro diseño y función original. Pero necesitamos ser sanados y liberados de las mentiras, traumas y daños en nuestra alma. Como mencionamos en el último paso, muchas veces en la iglesia se sientan en la salvación, pero hablan muy poco de libertad integral. Y no debemos detenernos en la salvación, sino pasar al discipulado y liberación integral. Podemos asumir que cuando alguien acepta a Cristo, es libre. Pero la realidad es que la experiencia de salvación nos libera de la pena del pecado, que es muerte, aunque todavía podríamos seguir luchando con el poder del pecado en nuestra vida. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El fruto de nuestra salvación es la santificación, o la evidencia de que hemos sido y estamos siendo transformados a la imagen de Dios. La triste realidad es que venimos a Cristo y no solo éramos pecadores, sino que hemos experimentado el pecado que otros cometieron contra nosotros. Muchos de nosotros hemos sido víctimas en la vida, incluso desde niños, víctimas de abuso físico, sexual, verbal, emocional, pobreza financiera, malos ambientes y injusticias. Cuando usted recibe a Cristo, Él perdona su pecado, pero eso no necesariamente lo libera de las consecuencias de todo lo que ha experimentado a manos de otros pecadores. El efecto de su propio pecado y los pecados de otros que otros han cometido contra usted, probablemente todavía tienen un efecto y frutos negativos en su vida. Por ejemplo, nos preguntaríamos, ¿por qué una mujer que ha sido golpeada vuelve al hombre que la golpeó, sabiendo
que Él seguirá haciendo lo mismo. Tal vez porque se ha identificado como una mujer que debería ser golpeada, que merece ser golpeada. Y aunque pueda salir de la relación y estar libre del abuso, no ha captado su verdadera identidad como mujer de valor que merece respeto. Por lo que se siente tentada a volver a lo que ha sido normal o cómodo para ella. Pero algo familiar o cómodo puede ser fatal. Usted no es lo que dictan el abuso o las heridas de su pasado. Y esto es lo que ha pasado en la mayoría de los cristianos. La condición del pecado ha sido removida y son salvos. Pero todavía se identifican como pecadores atados por el pecado, en lugar de conquistadores victoriosos sobre el pecado a través de Jesús. Algunos dicen, soy un pecador salvo por gracia. ¿Cómo es eso? Tiene sentido. ¿Eres pecador o eres salvo? Correcto. Una mejor manera de decirlo sería, mi espíritu es salvo y sellado completamente de la contaminación del pecado por el Espíritu Santo, pero tengo una problema, una condición en mi alma de celos, ansiedad, etc. Adicción. Estoy siendo transformado y liberado a través de un proceso de renovación de mi mente, el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, pero... que vive para vivir en Jesús. Que estoy accediendo la victoria que es mío en Jesús. Muchas personas vienen a la iglesia en un estado continuo de disfunción emocional, mental y físicamente. Aceptan a Cristo y comienzan a servir como líderes, ujieres, adoradores, maestros, y son verdaderamente salvos y realmente aman a Dios. Como nuestro amigo. Pero no son libres, siguen luchando y se sienten estancados. La presión de ser aceptado como un buen cristiano puede ser tan abrumadora que ni siquiera puede admitir su necesidad de ayuda porque sirve en un ministerio, enseña a los niños, o tal vez usted es un líder o pastor y actúa como si todo está bien, pero su alma no es libre. ¿Recuerdas que estuvimos en el ministerio varios años, pastoreamos por bastante tiempo, sin ser liberados ni sanados? Recuerde que gente libre libera a otros, pero gente herida hiere a otros, y yo estoy seguro que herimos bastante gente. Demasiado. Muchas iglesias se centran en salvar, bautizar y servir. Y se saltan el proceso de discipulado que incluye liberación y sanidad. Tienen líderes y siervos heridos y atados que lastimen a otros. O sea que se saltan el proceso de salvación, bautizar y servir. Y saltan el proceso de discipular, liberación y sanidad. Entonces, lo vemos en las noticias todo el tiempo que líderes ungidos caen porque no han obtenido o mantenido la libertad del alma. Piensen en los hijos de Israel que fueron esclavos en Egipto durante 400 años. Dios le dijo a Moisés que escogiera un cordero sin mancha, que lo matara y pusiera su sangre en los postes de la puerta. Y entonces, cuando el ángel de la muerte pasó sobre sus casas aquella noche, la sangre del cordero en la puerta nos salvaría de la muerte. Y los salvó. La sangre los salvó de la muerte, pero todavía seguían en Egipto bajo la esclavitud de Faraón. Hay una gran diferencia entre ser salvo de la muerte en Egipto y ser libre del yugo de Faraón. Y hay una gran diferencia para nosotros entre la sangre de Jesús que nos salva de la pena de nuestro pecado y caminar en libertad del poder del pecado. Una vez que la sangre se aplica a nuestro corazón al aceptar a Jesús, la salvación se activa. Si Moisés solo hubiera aplicado sangre al poste de la puerta, liberándolos de la muerte, sin sacarlos de la esclavitud en Egipto para llegar a la tierra prometida, entonces no habría logrado su propósito y destino de Dios. Habrían sido salvos de la muerte,
pero aún bajo la opresión de Faraón, que es un tipo del diablo. Muchos de nosotros estamos heridos y luchando en la vida por causa de pecados que otros cometieron contra nosotros. Es posible que hayamos adoptado patrones disfuncionales de vida, tales como adicciones, amargura, ira y falta de perdón, en un intento inconsciente de lidiar con nuestro dolor. Nuestras emociones negativas que provienen del dolor que hemos recibido de los demás, a menudo pueden hacernos responder con actitudes negativas, con miedo, ansiedad, desconfianza o abuso y hostilidad hacia los demás. Podemos convertirnos en víctimas. Una víctima es una persona inocente que recibe el impacto negativo de los pecados de otros. Las víctimas son personas que son abusadas o agredidas física, emocional, verbal, sexualmente, financieramente, etc. El abuso puede afectar su cuerpo, mente y emociones. Y si no tiene cuidado, puede quedarse estancado ahí, atascado en un ciclo, rutina o mentalidad de ser víctima. Que siempre voy a ser Siempre voy a ser víctima. Aquí es donde empieza a creer las mentiras que el diablo le dice. En ese momento de dolor, viene el enemigo con sus mentiras y creemos sus mentiras, que merecemos ser maltratados, que no es de valor, que es tonto. Y así empieza a creer que sus circunstancias nunca cambiarán, que nunca será libre de pobreza, de ser abusado o ser devaluado y maltratado. Empieza a creer que siempre será así. O puede convertirse en un depredador respondiendo a su dolor, pecando contra personas inocentes que no merecen su ira, su desconfianza y abuso. Odia lo que hace, pero se siente incapaz de parar. Los hijos de Israel tuvieron que pasar por el desierto para llegar a la tierra prometida. La jornada por el desierto para el creyente es un símbolo de su mente y emociones, o sea, el alma siendo reprogramada a su nueva identidad en Cristo. Yeah. De la misma manera, todos debemos pasar por el proceso desde la salvación hasta la liberación, renovando nuestra mente con la verdad y siendo transformados en su imagen. Sí. Si esta clase le ha conmovido y siente la necesidad de sanidad y liberación en su alma, le animamos a no permitir que el enemigo destruya su vida, familia o ministerio. Hay esperanza. Así es, hay esperanza. Participe en el proceso de santificación con Dios y deje que el Espíritu Santo le guíe hacia la libertad integral. La jornada hacia la transformación es una herramienta diseñada para ayudarle con su propio proceso personal hacia la transformación y la libertad integral. Amén. Únase a nosotros en la siguiente porción mientras continuamos hablando de la liberación del alma.